Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de dramas, secretos y giros inesperados. Hoy nos adentraremos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en la garganta, los misterios que se esconden en la habitación de Yaman. Sí, lo que oyen. Esa habitación que parece un santuario de perfección masculina esconde más secretos que un baúl de pirata. Y prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que vemos a Yaman por completo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis y teorías sobre Pájaro Soñador. Juntos podemos desentrañar cada uno de los enigmas que esta serie nos presenta. Ahora sí, vamos al grano. Ya todos sabemos que Yaman, nuestro protagonista atormentado, no es precisamente el libro abierto que aparenta. Bajo esa fachada de hombre exitoso y reservado, se esconde un pasado doloroso y un presente lleno de decisiones difíciles. Y es precisamente en su habitación, ese espacio personal que debería ser un reflejo de su alma, donde encontramos las pistas más reveladoras. La habitación de Yaman es, en esencia, un personaje más de esta apasionante historia. No es solo un lugar donde duerme o se cambia de ropa, es un microcosmos de su ser, un espejo que refleja sus anhelos, sus miedos y sus secretos más profundos. Vamos a repasar algunas escenas clave donde la habitación de Yaman cobra un protagonismo especial. ¿Recuerdan aquella vez en que Sanem, buscando algo completamente distinto, se topa con una caja escondida? Dentro no encuentra oro ni joyas, sino fotografías. Fotografías que no son precisamente de paisajes idílicos o momentos felices. Son imágenes antiguas, algunas incluso borrosas, que parecen capturar instantes de un pasado oscuro y turbulento. En estas fotos vemos a Yaman mucho más joven, con una mirada que dista mucho de la intensidad que le conocemos. Hay una tristeza profunda en sus ojos, una melancolía que nos dice a gritos que algo terrible le sucedió. ¿Quiénes son las personas que lo acompañan en esas fotos? ¿Qué historias se esconden detrás de esas sonrisas forzadas? Profundicemos en estas imágenes. Algunas de ellas muestran a Yaman junto a un grupo de jóvenes en lo que parece ser un barrio humilde. Podría ser que Yaman, antes de ascender al mundo empresarial que conocemos, provenía de orígenes más modestos. ¿Podría haber estado involucrado en actividades poco ortodoxas para sobrevivir? Otras fotografías muestran a Yaman y Emre, su hermano, en diferentes etapas de su infancia. Lo que llama la atención es la protección que Yaman ejerce sobre Emre, incluso desde muy temprana edad. Parece asumir un papel de padre sustituto, una responsabilidad que lo marcó profundamente y que explica su comportamiento protector y a veces sobreprotector hacia su hermano. Y luego están las fotos más enigmáticas, imágenes borrosas, casi irreconocibles, de personas en actitudes sospechosas. ¿Podrían estar relacionadas con la muerte de sus padres? ¿Podría Yaman estar investigando por su cuenta, buscando respuestas que la policía no pudo encontrar? Pero la cosa no termina ahí. Otra pista crucial se encuentra en el escritorio de Yaman. Entre papeles de negocios y documentos importantes, descubrimos un viejo cuaderno. No es un cuaderno cualquiera, sino un diario personal. Y lo que Yaman escribe en él es aún más impactante que las fotografías. En sus líneas encontramos confesiones desgarradoras sobre su infancia, sobre la pérdida de sus padres y sobre la carga que siente al tener que proteger a su hermano, Emre. Vemos a un Yaman vulnerable, un Yaman que lucha contra sus propios demonios y que se siente abrumado por la responsabilidad. Estas palabras nos permiten comprender mejor por qué es tan reservado, por qué le cuesta tanto confiar en los demás y por qué, a pesar de su aparente frialdad, anhela desesperadamente el amor y la conexión. Analicemos algunas de las entradas más reveladoras de ese diario. En una de ellas, Yaman describe la noche en que sus padres fallecieron. No ofrece detalles explícitos sobre las circunstancias de su muerte, pero sí transmite una sensación de confusión, de miedo y de culpa. Se culpa a sí mismo por no haber podido protegerlos, por no haber estado allí para evitar la tragedia. Esta culpa lo persigue constantemente y lo impulsa a redimirse, a ser el hombre fuerte y protector que su familia necesita. En otra entrada, Yaman escribe sobre Emre. Expresa su amor incondicional por su hermano, pero también su preocupación por su comportamiento impulsivo y su falta de responsabilidad. Siente que debe guiarlo, protegerlo de sus propios errores, pero al mismo tiempo teme sofocarlo y privarlo de su propia individualidad.
La relación entre Yaman y Emre es, sin duda, uno de los pilares de esta historia, y el diario de Yaman nos permite comprender la complejidad de este vínculo fraterno. Y hablando de conexión, no podemos olvidarnos de los objetos que Yaman guarda con tanto cariño. Un viejo reloj de bolsillo que probablemente perteneció a su padre, es un símbolo constante de su legado y de la promesa que le hizo de proteger a su familia. Una pequeña fotografía de su madre, que siempre lleva consigo, es un recordatorio constante del amor incondicional que perdió. Estos objetos, aparentemente insignificantes, son en realidad anclas que lo atan a su pasado y que lo impulsan a seguir adelante. Imaginemos el valor sentimental de esos objetos. El reloj de bolsillo, probablemente un regalo de la madre de Yaman a su padre, representa la unión familiar, la promesa de un futuro juntos que fue truncado abruptamente. Para Yaman, este reloj no es solo un accesorio, es un símbolo de su identidad, de su linaje, de la responsabilidad que siente de honrar la memoria de su padre. La fotografía de su madre, una imagen sonriente y llena de vida, es un recordatorio constante del amor incondicional que perdió. Cada vez que Yaman se siente perdido o desanimado, mira esa foto y encuentra la fuerza para seguir adelante. Es como si su madre lo estuviera guiando desde el más allá, diciéndole que no se rinda, que luche por sus sueños. Pero lo más intrigante de todo es, sin duda, el secreto que se esconde detrás de un cuadro en la pared. ¿Recuerdan ese cuadro que siempre vemos en la habitación de Yaman? Pues bien, detrás de él se encuentra una caja fuerte. Y por supuesto, lo que hay dentro de esa caja fuerte es aún más sorprendente que todo lo que hemos visto hasta ahora. Dentro de ella, Yaman guarda documentos que podrían poner en peligro su reputación y la de su familia. Son contratos, acuerdos secretos y pruebas de negocios turbios que podrían llevarlo a la cárcel. ¿Por qué Yaman guarda estas cosas? ¿Está tratando de proteger a alguien o está planeando usarlos en su propio beneficio? Ahondemos en la naturaleza de estos documentos. Podrían estar relacionados con la empresa familiar. ¿Podría Yaman haber descubierto prácticas ilegales llevadas a cabo por su padre o por otros miembros de la familia y estar tratando de encubrirlas para proteger su legado? ¿O podría ser que Yaman esté siendo chantajeado y que esos documentos sean la prueba de su culpabilidad? La existencia de esta caja fuerte plantea muchas interrogantes y nos hace cuestionar la moralidad de Yaman. ¿Es realmente el hombre íntegro que aparenta ser o esconde un lado oscuro y corrupto? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Podríamos estar hablando de un secreto familiar que se remonta a generaciones atrás, de una traición que lo marcó para siempre o de una conspiración que amenaza con destruirlo todo. Lo que sí sabemos con certeza es que Yaman no es el hombre perfecto que creíamos que era. Tiene un lado oscuro, un lado que lo atormenta y que lo obliga a tomar decisiones difíciles. Y es precisamente este lado oscuro el que lo hace tan interesante y tan humano. Es esta dualidad, esta lucha constante entre el bien y el mal, lo que nos mantiene enganchados a la historia de Yaman. Queremos saber qué secretos esconde, qué decisiones tomará y cómo afectarán esas decisiones a su relación con Sanem y con su familia. Y no nos olvidemos de la presencia, o más bien, la ausencia de objetos que reflejen una relación romántica. La habitación de Yaman, a pesar de su elegancia y sofisticación, se siente fría y desolada. No hay fotos de Sanem, no hay regalos, no hay nada que indique que hay una mujer en su vida. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿está Yaman realmente listo para amar? ¿Es capaz de abrir su corazón y dejar entrar a alguien más? ¿O está demasiado dañado por su pasado para poder construir un futuro con Sanem? Esta ausencia es particularmente significativa. Si Yaman realmente amara a Sanem, ¿no habría algún indicio de su presencia en su espacio personal? ¿No habría una foto en su mesita de noche, un regalo en su escritorio, un pequeño detalle que demostrara su afecto? La falta de estos objetos sugiere que Yaman, a pesar de su atracción por Sanem, sigue manteniendo una barrera emocional, un escudo que lo protege del dolor y del sufrimiento. La respuesta, mis amigos, es algo que aún está por verse. Pero una cosa es segura, los secretos que se esconden en la habitación de Yaman son clave para comprender su personalidad y para predecir su futuro. Y nosotros, como buenos detectives de telenovelas, no nos detendremos hasta desentrañar cada uno de ellos. Seguiremos analizando cada escena, cada diálogo, cada objeto que nos revele algo sobre el pasado y el presente de Yaman. No dejaremos piedra sin remover hasta que hayamos desentrañado todos los misterios que se esconden en su habitación.
En resumen, hoy hemos explorado la habitación de Yaman y hemos descubierto que esconde mucho más que lo que se ve a simple vista. Fotografías antiguas, un diario personal, objetos con un gran valor sentimental y una caja fuerte llena de secretos son solo algunas de las pistas que nos revelan el lado oscuro y atormentado de nuestro protagonista. Hemos visto cómo su pasado lo persigue, cómo sufre por la pérdida de sus padres y cómo lucha por proteger a su familia. Y también hemos notado la ausencia de amor en su vida, la frialdad y el vacío que lo impiden ser feliz. Hemos comprendido que la habitación de Yaman no es solo un espacio físico, sino un reflejo de su alma, un lugar donde se esconden sus secretos más profundos y sus mayores temores. Gracias por acompañarnos en esta aventura detectivesca. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que estén tan emocionados como nosotros por descubrir qué más se esconde en la habitación de Yaman. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué creen que significan las fotografías antiguas? ¿Qué secretos guardan los documentos de la caja fuerte? ¿Creen que Yaman podrá superar su pasado y encontrar la felicidad con Sanem? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Queremos saber qué piensan, qué interpretaciones tienen de los secretos que hemos descubierto. Sus teorías son valiosísimas para nosotros. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos adictos a Pájaro Soñador, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de esta apasionante telenovela. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque esté escondida detrás de un cuadro y dentro de una caja fuerte. No se pierdan el próximo episodio.